Hola de nuevo. A ver, esto es un añadido al vídeo que compartí en las redes sociales, en Instagram, ¿vale? Este vídeo lo colgué en Instagram, pero he considerado que era interesante poner este apunte que voy a poner, pues, digamos, para ya redondear el vídeo, ¿no? El vídeo en sí es un vídeo de una intervención digamos de una alerta que yo hago al post o al history que realiza un ayuntamiento, en el cual lo que hacen es expulsarse responsabilidades y decir que realmente la avispa asiática no es un problema, que no son peligrosas, y luego quitar importancia a la localización o a la visión de nuevos nidos que van saliendo cuando caen las hojas, va cayendo las hojas, y se va viendo cada vez más la cantidad de nidos que aparecen. Como comenté en otros vídeos anteriores, la cantidad de nidos que aparecen, pero además este año, en previsión, son nidos grandes, muy grandes. Han sido mimadas por la climatología y han sido mimadas por el entorno, ¿no? Y sobre todo también mimadas porque la gran mayoría de ayuntamientos no están haciendo una campaña de prevención contra la avispa asiática, y como consecuencia va a ir a más el aumento de estas visiones, ¿no?, por parte de la gente. Me enrollo, pero bueno, voy al grano. Entonces el ayuntamiento lo que hace es decir, no se preocupen, señores, son nidos espectaculares, son nidos muy grandes, pero bueno, los estamos viendo ya en octubre, en noviembre, ya de cara a invierno, que sepan todos, que sepa la ciudadanía de que estos nidos son abandonados, son inactivos y están vacíos, ¿no? Entonces le quitan importancia al hecho de ver muchos nidos grandes por la zona, ¿no? Claro, esto me llega a través de seguidores y yo hago, digamos, la contra, que es la contestación, ¿no? Y la mejor contestación siempre es algo práctico, ¿no? Te pongo un ejemplo. Y entonces lo que hice fue ir a un nido secundario, igual que el que estaban comentando. Este ayuntamiento estaba comentando que ese nido que se había localizado, que estaba más abandonado que nada, y entonces yo lo que hice fue la prueba del algodón, ¿no? Entonces fui a un nido igual, de las mismas características, enganchado igual que el otro, en condiciones iguales, y entonces lo que hice fue un tasteo, una prueba de ver realmente si había digamos, movimientos, si estaban inactivos o estaba activo. El resultado lo podéis ver luego en el vídeo que sigue a esta explicación tan pesada que doy, ¿no? Bueno, dicho esto, que ya lo veréis, comentaros una anécdota, ¿vale?, de otra intervención que hice. Si os acordáis, ya la colgué. Es una intervención pues de hace 2 semanas, y es una intervención que hice en un parque, en una morera, y era un nido gigante, era un secundario muy grande. A una distancia de la gente, de arriba, ¿vale?, estaríamos hablando de que estaba justo arriba mío, pues unos casi 2 metros, pero no mucho, ¿vale? Explicación: este nido estuvo en agosto, y ¿cómo no pasó nada? Bueno, primero que las avispas en el nido, si no son molestadas, no pasa nada, ¿vale?, mientras, digamos, tengan la seguridad y la tranquilidad de no ser afectadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la morera estaba repleta de hojas, con lo cual hacían un colchón para el sonido que venía. El sonido venía de abajo, ¿no?, de los niños chillando, porque era un parque, las madres gritando, lo que fuera, ¿no? Entonces había un cojín, que es este, ¿vale?, de hojas, que impedía, ¿vale?, que ese nido fuera a atacar ni nada. Entonces las avispas que estaban por encima lo que hacían era salen siempre a cazar fuera, no cazan al lado del nido. Entonces no tiene por qué verse mucha cantidad de avispas. Algunas se veía. De hecho, yo cuando tasteé y hablé con la gente, hubo gente que me explicó que durante agosto sí que es verdad que veían muchas avispas asiáticas, pero que nunca hubiesen pensado que estaba el nido.
Eso lo tenéis en otro vídeo que lo voy a poner por aquí para que lo tengáis como referencia, ¿vale? La explicación que ella me dio es que el nido lo vieron o lo localizaron porque ella iba con el perro, iba al parque y de repente vio 3, 4 niños que estaban jugando a tirar piedras, suerte que no eran muy duchos, no eran muy acertados, ¿no? Y tiraban piedras al nido, pero no habían alcanzado el nido. En ese momento ella llega, ve a los 4 niños haciendo eso y les regaña y les dice que es avispa asiática, que cuidado, que tal. Los niños, no, se está vacío, y tiraban piedras, tal. La señora se enfada, consigue que los niños se vayan y avisa a autoridades y el protocolo de seguridad se activa y, vale, no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Ahí es donde voy a tocar la llaga. Si los ayuntamientos le quitan importancia a estos nidos, si los ayuntamientos dan información de que estos nidos están vacíos, lo que crean es una falsa expectativa de cara a los niños de divertimento. ¿Qué quiere decir? Ven un nido gigante allá que está a su alcance. ¿Y qué hacen? Pues juegan a tirar piedras, a destrozar el nido, puesto que el nido se supone que está vacío. Si veis el vídeo que ya os comento, que os lo pongo en la descripción o os lo pongo por aquí para que podáis ver, veréis que es un nido secundario, pero muy grande y además muy activo, estaba muy activo, ¿vale? Por lo tanto, ahí es donde estoy dando hincapié. Cuidado con la información que se transmite porque puede crear problemas muy graves, ¿vale? Y uno de estos problemas muy graves sería este, ¿vale? Entonces sería interesante que los ayuntamientos, que la institución coja su puesto y que informe a la ciudadanía de manera correcta y segura para que la gente no se encuentre iba a decir con estas anécdotas, pero es que no hubiese sido una anécdota. Si 4 chavales están rompiendo un nido y ese nido se abre y empiezan a salir todas las avispas, os aseguro que no se escapa ni uno de los 4. O sea, quiero decir que hubiesen sido atacados y hubiesen acabado en el hospital. Pues nada, os dejo aquí este vídeo que compartí en Instagram, que considero que es interesante, aparte de esta explicación que yo he dado, que es interesante en que corra, ¿vale? Y de esa manera la gente que como mínimo esté tranquila y segura y que sepa de lo que se está hablando. Venga, un saludo. Hola de nuevo, pues nada, ayer estuve viendo un history, ¿vale?, de un ayuntamiento, pues que comunica a sus ciudadanos, ¿no?, que no se preocupen, que los nidos que se están viendo cada vez más y además muy grandes, pues que no implican ningún tipo de riesgo, que no son peligrosas. Impresionante. Y que además, esos nidos a partir de ya, o sea, de entrada de otoño e invierno, quedan abandonados, que no nos preocupemos, vaya, ¿eh? O sea, la intención en este sentido es que la gente no se preocupe de la visión de cada vez más invasión, más cantidad de nidos, y que bueno, que no hace falta hacer nada, ¿vale? A eso yo voy a contestar con un ejemplo. Lo mejor es un ejemplo, ¿vale? Vamos a ir a un nido de avispa asiática, un secundario, enganchado en un pino, ¿vale?, que se supone que este nido está completamente vacío, inactivo, y que no es un peligro. Cuidado con una cosa. Cuidado con los nidos que están cerca de zonas habitables, de zonas donde hay transeúntes, donde se mueve la gente. Sobre todo, mucho cuidado, sobre todo también con el viento. Lo he dicho 1000 veces. Y vamos a empezar a escuchar problemas, ¿vale? En cuanto los nidos sean movidos por viento, se rompan, caigan al suelo o caigan la mitad al suelo, lo que sea, ¿vale?, vamos a tener problemas, vamos a tener un ataque en masa y vamos a ver realmente de lo que estamos hablando. Bueno, no me voy a enrollar más, tampoco quiero dar el nombre del ayuntamiento, pero lo que sí que está claro es que, señores,
miren esta imagen, miren este nido, miren el control que se hace de actividad sobre este nido, ¿vale? Estamos a día 3 de noviembre, que se supone que este nido está a mínimas, está medio abandonado, por no decir ya abandonado. Ahí te lo dejo. Dale un like, comparte sobre todo para que se hagan responsables y que controlen esta plaga, ¿vale? Otra cosa que dicen es, no, esto ya no es una plaga, porque ya la tenemos en todo el territorio, ya la tenemos, esto ya es como autóctono. Señores, cuando ustedes hablan de la plaga de cangrejo americano, ¿vale? Con tantos años que llevan ahí y tanto esfuerzo que está creando, porque se está intentando controlar esa plaga. A día de hoy todavía se considera una plaga. Pensemos, ¿por qué pasan estas cosas? Pues nada, comparte, darle like y si no estás inscrito a mi canal, hazlo. Venga, un saludo. Vale, pues vamos a comprobar eso que dicen, de que los nidos están completamente vacíos. Vamos a comprobar. Ahí va el primero. Van dos. Ya están saliendo, ¿verdad? Sí. Madre mía.